Toda la información está en Mañanas de Radio. Entonces, estamos en el capítulo internacional de noticias. Hoy lunes, seguramente en instantes vamos a estar en comunicación con James Petras en Estados Unidos. Quiero manifestarles que el foco de rebelión que se ha desatado en los países árabes es realmente muy fuerte, muy fuerte. Estábamos hablando con Diego Martínez hace algunos minutos, estábamos enumerando, bueno, lo de Egipto, que ya tuvo un desenlace, bueno, no es lo deseable, pero que tuvo un desenlace, pero está lo de Yemen, está lo de Libia está que arde realmente, está lo de Marruecos y también hay varias muertes en Somalia. Estos naturalmente son los temas con los que pensamos. Vamos a arrancar hablando con James Petras, una situación de la cual todavía seguramente en algunos países es hacer futurismo, porque lo que pasó concretamente en Egipto ustedes ya lo conocen, pero esas otras cosas que estábamos hablando. Pero ya me dijeron que tengo a James Petras en línea. Petras, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con mucha nieve cayendo afuera, pero nosotros estar adentro. Muy bien, Petras. Petras, yo estaba justamente en la presentación del Espacio Internacional hablando de lo complicadas que aparecen las cosas, ¿no? Por allá, por Yemen, por Libia, por Marruecos, por Somalia, después de lo de Egipto, que lo tenía, ya lo comentaste. Y bueno, quería plantearte esto, también algún otro tema, pero también los que tú tengas y en este momento en elaboración. Bueno, hay que analizar en profundidad, más allá de las manifestaciones, lo que está atrás de eso. Primero debemos entender que el proceso marcha de una forma desigual. Por ejemplo, ahora en Egipto y en Tunisia, que ya alcanzan a derrocar los dictadores en la primera fase, están entrando en segunda fase, donde están exigiendo una limpieza total del Estado, el aparato, y realizar algunos pasos hacia la democracia, no simplemente reemplazar un autocrático con otro. En Tunisia hoy en gran manifestación exigiendo la renuncia del gobierno de transición. Mientras en Yemen, Libia, Jordania, Argelia, Bahrein, Irán, Marruecos están en la primera fase a transformar el gobierno monárquicos, absolutistas y represores. Y creo que el próximo gobierno a ser afectados parece que está Libia, Bahrein y Yemen, que son a punto de caer el gobierno. Ahora, ¿qué está atrás de todas estas manifestaciones? Yo creo que primera instancia debemos brevemente analizar las economías. Las economías son concentradas en uno y dos sectores que generan los ingresos del gobierno, que son el petróleo, el turismo y sectores con poco impacto sobre el empleo. Principalmente no dan mucho empleo para la gran masa de jóvenes educados, por lo menos universitarios y secundarios. Segundo, en gran presencia de capital extranjero que desplaza cualquier burguesía que podría fomentar pequeñas y medianas industrias, porque como son países que dependen en exportaciones, la burguesía es ausente como factor. Son las empresas del Estado controlado por una oligarquía y el capital extranjero. Más importan mano de obra externa de
India, de Pakistán, de otros países, y también eso un bloqueo para la utilización de mano de obra local. Y tercera, utilizan soldados extranjeros, mercenarios de Pakistán y otros países africanos que no tienen ninguna relación con el pueblo. Más allá, para proteger este sistema económico parasítico, compran muchas armas, miles y millones, en vez de invertir y diversificar la economía. Estos oligarquías prefieren importar armas, montar ejércitos, policías para proteger esta economía no diversificada. Ahora, justo con a partir de esta economía tenemos una clase dominante cerrada. Está la clase dominante no realmente es un clase, son clanes, son rentieres, personas que viven de la renta y no tienen ninguna función económica que podríamos decir desarrollista. Es una burguesía lumpen que gana su dinero a partir del control del tesoro, y a partir de eso utilizan los grandes ingresos concentrados para el gran consumo de lujos, con docinas de casas y otras, y también en cuentas externas, a miles y millones en bancos offshore, que es como decimos, es capital muerto que no afecta ninguna posibilidad para que se crea una clase media. Lo que existe, pequeñas empresas y tiendas y comercios, está totalmente bloqueados por las importaciones que dependen de la política estatal, y la clase media pública está impactada por la inflación y los altos costos de mercancía que viene de externa. Y también el factor más dinámico en todo eso son los jóvenes desocupados, que suman más del 60% de la población. Es una población demográficamente muy joven, sin empleo, y que enfrentan las alternativas. O inmigración, busca salir a Europa, lo que sea, o rebelión. Y frente al panorama que hemos describido, la mayoría por muchos años buscan salidas. Ahora, esta salida está cada vez más difícil por las políticas migratorias de Europa y Estados Unidos, entonces han optado por la rebelión. Muchos quieren quedarse en su país en todo caso, y ellos forman la fuerza motor de todo esto, movilización. No ven ningún futuro en esta economía oligárquica, exportadora en materias primas, etc. Entonces tenemos esta mezcla de economía, estructura de clases, y también frente a eso la falta de una salida política. Como esta oligarquía muy reducida depende en el ejército, las fuerzas pasivas, y con monarquías absolutistas anacrónicas, no permiten ninguna expresión para ratificar, modificar o cambiar este sistema. Simplemente diferentes versiones de gobiernos autocráticos con una dinastía de familias que van desde el monarca o el dictador a su hijo y los otros alrededor de este gobierno. Depende mucho en sectores muy atrasados, tribus, para controlar los sectores modernos. Pero ahora, actualmente, la gran mayoría de los tribus y los sectores religiosos han juntado a la protesta, y eso ponga en cuestión los regímenes, porque la oligarquía depende en estos sectores
tradicionales para controlar y reprimir los sectores modernos, los descopados, los educados, la clase media, etc. Y ahora, como está perdiendo este eslabón de poder, parece que todo está en cuestión. Quiero enfatizar otra vez que muchos de los militares que utilizan estos regímenes son mercenarios extranjeros, principalmente pakistanes en los países petroleros y africanos también, que utilizan como una fuerza mercenaria. También en Libia. Creo que este proceso puede terminar sin cambios, porque son factores estructurales. Pueden reprimir un día y otro día, pero como condiciones de largo plazo, de gran alcance, perjudicando tantos sectores, creo que lo único que buscan estos dictadores es abrir un diálogo para que puedan frenar la calle, las movilizaciones. Pero estos diálogos no pueden ir muy lejos por las condiciones económicas que hemos contado. Casi todos estos países, Petra, si no todos, son países satélites del imperio, ¿no? Sí, ese es el factor que debemos enfatizar. Cuando hablamos de economía de enclaves, debemos entender que estos enclaves son una forma de compartir poder entre el capital imperial con las familias. Hay una articulación entre los élites imperialistas y los clases dominantes parasíticos. Lo mismo con los militares. Todos los regímenes en estas partes compran más de 180.000 millones en armas cada año. Saudi Arabia solo han firmado contratos por 70.000 millones de compras de armas. Y eso es el gran negocio para el imperialismo en estas regiones. Y tiene doble función. Abrir los países como bases militares, como tiene Bahrein, el gran puerto de Bahrein, para las fuerzas navales de Estados Unidos en todo el Golfo. Y lo mismo en Saudi Arabia, hay base militar norteamericana, y debemos entender que la venta de armas es el único sector industrial importante que está creciendo un 7% el año pasado en Europa, en Estados Unidos, frente al estancamiento del otro. Y finalmente debemos entender que el control imperial allá es tanto político, militar y económico. Es una forma de imperialismo extraordinario, porque no es simple tener un base militar o vender armas o tener un puerto naval, pero también combina eso con un control de sectores económicos importantes y mercados de venta. Y también el factor que debemos enfatizar es que estos gobiernos son colaboradores de Israel. Trabajan bajo la dirección norteamericana a apoyar las agresiones de Israel, que forma el país más influyente en la política interna de Estados Unidos. Y ahora esta política de Israel de apoyar dictadores represivos pro-norteamericanos han causado enormes problemas para la Casa Blanca, porque en un lado los sionistas aquí presionan para que el gobierno siga apoyando estos regímenes autocráticos, mientras los políticos profesionales dicen, mientras seguimos apoyando estos regímenes de caída para servir a Israel,
estamos perdiendo todas las palancas para influir los nuevos gobernantes surgiendo de los movimientos. Este dilema entre someterse a los sionistas y apoyar los gobiernos represores o buscar forma interesante en el nuevo recambio y poner un recambio más compatible con la situación actual. Ese es el dilema que está enfrentando el gobierno norteamericano en este momento. Bien, Pepe.